En una tormenta de nieve, abriga a una anciana y al día siguiente, un increíble millonario Tran. Pedro miró por la ventana de su taller, viendo cómo la tormenta azotaba el pueblo con una ferocidad nunca antes vista. La nieve cubría todo a su paso, y el frío era penetrante. Tener el taller cerrado significaba una falta de ingresos inminente, justo cuando más necesitaba ganar dinero para su esposa e hijo. Con cada segundo que pasaba, el peso de las responsabilidades se hacía más pesado en su pecho. A pesar de ello, no podía permitirse rendirse. La comunidad a menudo dependía de él, y eso lo llenaba de un sentido de deber. La presión de ser un buen padre y marido lo hacía sentir que debía ir más allá, así que un impulso de valentía se apoderó de él. Con su abrigo puesto, salió al exterior, enfrentándose a las ráfagas heladas que cortaban su respiración. Cada paso era un desafío, pero su determinación era aún más fuerte que el frío. Así fue como se encontró con una anciana en la calle, luchando por mantenerse en pie. Sus ojos, llenos de miedo y fragilidad, eran un reflejo del tormento que afectaba a todo su pueblo. Pedro no dudó. Con un gesto rápido, la llevó a su taller. El bullicio de la tormenta se ahogó entre las cuatro paredes. En el interior, comenzó a calentar un poco de sopa. No tenía mucho, pero su sentido de humanidad lo llevó a compartir lo poco que tenía. Mientras la anciana se reponía con el humeante plato, sus ojos brillaban con gratitud. «Nunca pensé que alguien me ayudaría en un día como este», comentó ella, su voz temblorosa. Pedro la miró, sintiendo una conexión inmediata. Le habló sobre su sueño de abrir un taller especializado en autos eléctricos. La anciana, escuchando con atención, compartió su propia historia de vida, llena de sueños, amores perdidos y la lucha por mantener la familia unida. Pedro se sentía absorbido por sus palabras, cada frase resonando en su corazón. Sin embargo, con cada historia, una sombra de duda se instalaba en su mente. Se recordaba a sí mismo, tratando de encontrar su camino, en un mundo donde el valor del esfuerzo a menudo quedaba en la sombra. ¿Serían sus esfuerzos suficientes? ¿Podría realmente alcanzar su sueño en un lugar que muchas veces no parecían abiertos a la innovación? Mientras la anciana hablaba, la sensación de ansiedad crecía en su interior, abrumando su esperanza con el miedo. Las preocupaciones sobre lo que dirían los demás, cómo lo verían, al aspirar a algo más grande, lo mantenían en vilo. Con cada palabra, la historia de la anciana parecía revelar un eco de sus propios temores, intensificando el dilema que lo consumía. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por un sueño? ¿Y si ese sueño lo llevaba a perder el respeto de su gente? En medio de su lucha interna, la anciana terminó su sopa y sonrió. «Nunca dejes que el miedo te detenga, joven», dijo. Sus palabras eran un consuelo en medio de su tormenta interna. Pero, ¿qué sabía ella de su lucha diaria? La vida en la montaña no era sencilla. Cada día era un esfuerzo por salir adelante. La tormenta amainó, y cuando despertó al día siguiente, lo primero que notó fue que la anciana ya no estaba. En su lugar, encontró una carta y un pequeño obsequio. La curiosidad lo invadió mientras abría la carta. La anciana no era quien decía ser. Su corazón se detuvo al descubrir su verdadera identidad, una filántropa anónima con recursos para ayudar a los que soñaban en silencio. La incredulidad se apoderó de él, pero la alegría pronto fue reemplazada por una nueva ansiedad. Ese mismo día, un grupo de individuos llegó a su taller con un anuncio que cambiaría su vida. La anciana había decidido apoyarlo en su meta de abrir un taller. Pero antes de que pudiera llenarse de celebraciones, las dudas comenzaron a susurrar de nuevo. ¿Es eso realmente lo que quiero? ¿Podré? ¿Y si no lo logro? Sentía que el futuro se empezaba a escurrir entre sus dedos. La sombra de sus luchas personales se cernía sobre él, y la incertidumbre le erizó la piel. Mientras respiraba hondo, solo podía pensar en el camino que lo esperaba. La decisión correcta no parecía tan clara. ¿Sería su destino antes de alcanzar el sueño? El nuevo día comenzó con una atmósfera de promesas, pero Pedro no podía sacudirse la sensación de desasosiego que lo invadía. Los rostros de aquellos hombres que habían llegado a su taller lo seguían acechando, como si la oportunidad que ofrecían fuera una trampa destinada a capturarlo. La carta de la anciana y su regalo, lejos de ser un refugio, se habían convertido en un recordatorio constante de la expectación de los demás. Mientras reparaba un viejo coche en su taller, sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el miedo. El olor del aceite mezclado con el silencio se convertía en su compañía diaria. ¿Dónde estaba el valor que le había permitido salir en plena tormenta? Quizás no estaba preparado, se decía a sí mismo.
Esa voz interna que lo cuestionaba era ahora más ruidosa que antes, y la idea de fracasar ante los ojos de otros lo consumía. Decidido a enfrentar sus dudas, se acercó al grupo de hombres que lo esperaban en la esquina de su taller. Eran expertos en la industria automotriz, pero también poseían un aura de desconfianza que lo hacía vacilar. «Vamos a hacer lo posible», dijo uno de ellos, con una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. Pedro, en cambio, sentía que cada palabra que pronunciaban lo atrapaba más en un laberinto del cual no sabía cómo salir. Al finalizar el día, se sentó en su banco de trabajo, el taller en penumbra. Se sintió atrapado en una espiral de autocrítica. Recordó las palabras de la anciana: «Nunca dejes que el miedo te detenga». Pero las dudas continuaban salpicando su mente. ¿Realmente puedo ser un líder en este camino innovador? ¿Qué pasa si mi sueño es demasiado grande para mí? La lucha entre su anhelo de avanzar y el temor a defraudar a quienes amaba se había intensificado. Aprovechando la noche, comprendió que debía transformar ese miedo en acción. Si la anciana había creído en él, entonces tal vez necesitaba dar el primer paso hacia la creación de su propio taller de autos eléctricos. Hacer un modelo de negocio sólido para presentar. Enfocar sus esfuerzos en preparar una presentación que atrajera la atención de inversores. Esa noche se sentó frente a su computadora, y poco a poco la transformación comenzó a gestarse. Las horas transcurrieron rápidamente. Investigar sobre tendencias del mercado, elaborar un plan de negocio exhaustivo y crear proyecciones de ingresos pareció un reloj que giraba sin compasión, pero aquella vez Pedro estaba determinado. A medida que sus ideas tomaban forma, su corazón empezaba a latir con fuerza, y su deseo de triunfar se avivaba. Sin embargo, en medio de su fervor, su mente no se podía escapar de la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué tal si todo esto es en vano? Cada clic del teclado resonaba con la carga de sus inseguridades. La gran noche de presentación llegaba, su mente y su corazón estaban en conflicto. El camino, que una vez parecía claro, se volvía cada vez más espinoso. Finalmente, antes de dormir, miró al espejo y se preguntó si podía realmente asumir este reto. La voz de la anciana apareció en su mente. «No dejes que el miedo te detenga». Este eco, que se había convertido en un mantra, resonaba con intensidad cada vez mayor. Fue entonces cuando comprendió que no podía seguir siendo un prisionero de sus miedos. Con el sol saliendo por la mañana, una luz nueva parecía iluminar su espíritu. Decidió que no iba a permitir que las dudas lo detuvieran. Se preparó para su presentación, sintiendo que estaba en la antesala de un cambio trascendental en su vida. Pero, antes de salir, una notificación en su teléfono lo hizo detenerse. Era un mensaje de una de las personas que iba a asistir a la reunión. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? He oído rumores que podrían complicar las cosas». El aire se volvió pesado y Pedro sintió que el frío de la incertidumbre volvía a invadirlo. ¿Estaba realmente listo para la prueba que le esperaba? Allá afuera, el mundo estaba esperando. Pedro sintió su corazón latir desbocado, mientras su mente se debatía entre la incertidumbre y la decisión. La voz del mensaje resonaba en su cabeza con una claridad inquietante. ¿Qué rumores? ¿Qué complicaciones podrían surgir? Cada una de esas palabras parecía un ladrillo más en su estructura de dudas, fracturando la determinación que había comenzado a forjarse. Sin embargo, antes de dejarse arrastrar por el desánimo, respiró hondo y regresó a la computadora. Una nueva idea emergió de su mente desordenada. Si las posibilidades de fracaso lo atemorizaban, ¿por qué no prepararse para afrontarlas? Identificó los riesgos y formuló estrategias para mitigarlos. Este nuevo enfoque le ofreció un sentido de control y comenzó a sentirse empoderado. Día y noche, Pedro convirtió su taller en una sala de guerra. Colocó hojas llenas de datos en las paredes, cada proyección económica, cada estrategia de marketing, cada movimiento que debía ejecutar. Cada documento se convirtió en una pieza del rompecabezas que lo acercaba a la presentación. Cuando las primeras luces de la mañana entraban por las ventanas, se sentía exhausto, pero no rendido. Al día siguiente, el refrescante aroma del café lo impulsó a levantarse. Mientras se vestía, se examinó en el espejo, buscando en su imagen algún atisbo de la confianza que anhelaba. Hubo un momento, fugaz, en que sintió que su reflejo estaba a punto de convertirse en algo más, en el líder que deseaba ser. Pero esos momentos eran rápidamente reemplazados por el eco de las advertencias. ¿Y si no funciona?
Durante el trayecto a la reunión, buscaba respuestas. Había planeado cada detalle, pero su fuerza interior parecía flaquear. La ciudad, que antes se presentaba como un escenario vibrante, ahora le parecía un laberinto hostil. Sus pensamientos giraban en torno a los críticos que podría encontrar, a las preguntas difíciles que podría no poder responder. Sin embargo, un destello de determinación iluminó su mente. Ya no era un mecánico cualquiera, era un innovador. Llegó al lugar donde se realizaría la presentación. El bullicio de la gente lo estremeció y su aliento se volvió corto. Cada cara desconocida a su alrededor parecía imponerse como un reto. Se detuvo un instante antes de entrar, cuestionándose por qué lo había decidido. Y entonces recordó la carta de la anciana. Esa fe inquebrantable en su potencial, en su capacidad para transformar su vida, lo llenó de energía. El crujir de su corazón, que antes era un sonido de alarma, se transformó en un tambor que marcaba el compás de su valentía. Al entrar en la sala, los murmullos se detuvieron brevemente. Sintió que todos los ojos se posaban en él, como si el peso del mundo recayese en su espalda. La mesa estaba rodeada por inversores inquisitivos, hombres y mujeres que parecían medirlo con la mirada, esperando a que tropezaran. Con cada paso hacia el frente, sentía que los cimientos de su preparación se consolidaban. A medida que iba a hablar, las palabras más simples cobraron vida, proyectando su visión con claridad. Sin embargo, a medida que su presentación avanzaba, una figura familiar apareció, apoyada en la puerta. Era el hombre que había enviado el mensaje, su expresión mezclaba duda y desprecio. La imagen de Pedro se debilitaría si dejaba que esas inseguridades lo dominaran. Pero, al mismo tiempo, esa mirada lo confrontaba con la realidad de la desconfianza. En un instante revelador, Pedro comprendió que no podía ocultar su esencia tras una fachada pulida, no podría vencer a los escépticos si no era genuino. Con un golpe de adrenalina decidió desafiarse a sí mismo y a sus dudas. Tenía la oportunidad de cambiar su destino, pero debía ser auténtico, transparente ante sus oyentes. Mientras las palabras finales salían de su boca, el aire se volvió espeso. La tensión se palpaba. ¿Qué impacto tendría su autenticidad en sus oyentes? Se preparaba para la respuesta, consciente de que el próximo paso dictaría su futuro. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida o un camino hacia el inevitable fracaso? La sala estaba impregnada de un silencio casi palpable mientras Pedro concluía su presentación. Los inversores parecían examinar cada palabra, cada gesto. En su interior, la ansiedad se debatía con la esperanza. De repente, el hombre que lo había desafiado tomó la palabra, su tono repleto de escepticismo. ¿Y qué garantiza que su propuesta no se convertirá en otro fracaso en un mercado ya saturado? La pregunta resonó como un eco en la mente de Pedro, pero no era una sorpresa. Había anticipado críticas. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la desesperación, recordó su preparación. Su voz tembló al principio, pero rápidamente se transformó en una corriente firme. No puedo garantizar el éxito, pero puedo garantizar que mi enfoque es diferente, sustentado en la innovación y la adaptabilidad, dos cualidades esenciales en estos tiempos. La mirada del hombre se endureció, pero Pedro, centrando su atención en los demás, continuó. He trabajado incansablemente, analizado cada detalle que podría derrumbar mis planes. Cada error entregado es una lección, y estoy aquí porque estoy listo para aprender de ellos. Su voz se tornó más vibrante, volviendo la mirada hacia el grupo. Las cabezas comenzaron a asentir, lentamente, como si el viento de la conversación empezara a llevarse las nubes de desconfianza. A medida que la presentación avanzaba, se dio cuenta de que había más en juego que la aprobación de los inversores. Era su propia creencia íntima la que necesitaba refuerzo. Con cada diapositiva que se proyectaba, cada gráfico que mostraba, su confianza iba creciendo, atravesando la barrera interna que había mantenido por tanto tiempo. Se sintió más ágil, como si se liberara de un peso que le había sido impuesto por sí mismo. La energía fluyó a través de él, cada palabra un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Al final de la reunión, las preguntas comenzaron. ¿Cuánto capital necesitas? ¿Cuál es tu plan a largo plazo? ¿Cómo piensas competir con gigantes de la industria?
Estos interrogantes hicieron que Pedro se quedara paralizado, pero recordó que había trabajado meticulosamente en cada aspecto de su proyecto. Responder se convirtió en un acto de destreza, una danza donde cada respuesta era un paso firme hacia la aprobación. Una vez que la última pregunta fue planteada, un silencio opresor llenó la sala. Pedro sintió que su corazón se detenía. He considerado todas las variables, y aunque el riesgo es inminente, estoy seguro de que con su apoyo puedo ejecutar este proyecto de manera efectiva. Mi visión está clara. Un murmullo suave se extendió entre los inversores. Salió de la reunión sintiendo que había desbordado un espacio de camino incierto. Las miradas cambiantes y algunas veladas sonrisas lo alentaron. Ya no enfrentaba solo la duda del hombre que lo había retado, había transformado las miradas críticas en oportunidades de aprendizaje. Regresó a su taller no solo con la sensación de haber hecho su mejor esfuerzo, sino con la convicción de que estaba construyendo un futuro paso a paso. En casa, al caer la noche, Pedro se sentó a reflexionar sobre la jornada. Pensó en el valor de ser auténtico, en la fuerza que había encontrado al abrirse y mostrar sus vulnerabilidades. Sin embargo, la sombra del hombre de la sala aún lo acechaba. Esa mirada no se olvidaría pronto, representaba el escepticismo que siempre estaría presente. Había logrado impresionar a algunos, pero otros seguían en pie de guerra. Mientras preparaba un café, su mente divagó hacia el futuro. El verdadero reto, pensó, será lo que venga después. Había conseguido un pequeño avance, pero ¿sería suficiente para solidificar su lugar entre los grandes? Una sensación de urgencia lo invadió. Sabía que su camino apenas comenzaba, y él estaba ansioso por saber hasta dónde lo llevarían sus esfuerzos. Las preguntas no tardarían en llegar nuevamente, y la próxima confrontación podría ser aún más intensa. Pedro miró por la ventana, con una resolución nueva. «El momento de la verdad se acerca», murmuró, consciente de que enfrentarse a sus enemigos no sería suficiente, debía estar preparado para desafiar sus propios límites. ¿Se convertiría realmente en el líder innovador que aspiraba a ser, o sucumbiría ante el permanente eco del escepticismo? La batalla apenas comenzaba, y él estaba listo para pelear. El viento aullaba en la calle, mientras Pedro se dirigía a su taller. La noche estaba avanzando, pero él sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lista de tareas en su mente era larga, y aunque logró el primer avance en su presentación, sabía que eso no era suficiente. A medida que entraba, la calidez del taller le envolvió como un abrazo familiar. Era el refugio donde sus ideas tomaban forma, un espacio donde el miedo se transformaba en creación. Con la mente clara y resolutiva, se sentó en su lugar de trabajo y comenzó a revisar el feedback recibido de los inversores. Notó que había preguntas que no pudo responder con la fluidez que hubiera deseado. Los interrogantes sobre el rendimiento a corto y largo plazo de su propuesta, junto con las dudas sobre su capacidad de gestión, seguían merodeando en su mente. «No puedo dejar que esto me detenga», pensó mientras una idea comenzaba a tomar forma. Decidido a superar esa incertidumbre, Pedro se propuso desarrollar un plan de contingencia robusto. Comenzó a esbozar estrategias que no solo abordarían cada inquietud planteada, sino que también sumaban valor a su propuesta. Con cada línea que trazaba, se fue sintiendo más como un líder. Arquitecto de su propio destino, construyendo una base sólida sobre la cual podría sostener su sueño. En medio de este proceso, un concepto surgió con fuerza en él: la importancia de la mentoría. Recordó a Laura, una antigua colega que había sido su guía en los primeros años de su carrera. Laura tenía un sentido agudo para los negocios, y su perspicacia podía ser justo lo que necesitaba para llevar su idea al siguiente nivel. Sin pensarlo dos veces, se levantó y comenzó a escribirle un mensaje. En él, expresaba su deseo de reunirse y obtener su perspectiva sobre los retos que enfrentaba. La decisión de buscar ayuda era en sí misma un paso significativo hacia su desarrollo. Pasaron los días, y el encuentro se organizó. Laura lo recibió con una sonrisa cálida, como si estuviera justo donde debía estar. Desde el primer instante, Pedro sintió que era el espacio que había estado necesitando.
La conversación fluyó, y a medida que exponía sus ideas, recibía el feedback que había estado buscando. Laura no solo lo alentó, sino que también le planteó preguntas que desafiaban su forma de pensar. Eran preguntas que iba a reflexionar mucho después de haberlas oído. ¿Cuál es el verdadero diferencial de tu propuesta? ¿Cómo podrías comunicarlo de forma más efectiva? Con cada interrogante, Pedro se sumergía más profundamente en sus pensamientos, revelando capas de su proyecto que quizás había dejado de lado. A través del diálogo, comenzó a visorar no solo la respuesta a los inversores, sino también a sus temores internos. Laura le ofreció estrategias para ser más persuasivo, así como herramientas para medir su progreso, pero lo más importante fue el empoderamiento que sentía al abrirse a una figura experimentada. Al finalizar el encuentro, Pedro supo que había dado un paso importante, no solo hacia la madurez de su proyecto, sino también hacia su propia transformación. Había empezado a entender que su viaje no solo requería habilidades técnicas y comerciales, sino un profundo conocimiento de su propio liderazgo. De regreso a casa, la adrenalina pululaba en su cuerpo. A medida que repasaba la conversación, un pensamiento lo hizo detenerse. ¿Qué pasaría si cada inversor fuera también un mentor potencial? La idea lo sorprendió. Si pudiera ver cada interacción como una oportunidad para aprender, podría convertir el escepticismo en retroalimentación valiosa. Con el amanecer, Pedro se despertó con una renovada energía, listo para enfrentar otra jornada. Sabía que debía dejar atrás la imagen del emprendedor solitario. No era solo su visión, sino su capacidad de forjar conexiones que lo definiría. Y así, con una mente enfocada y un corazón palpitante, se puso a trabajar con determinación. Sin embargo, cuando revisaba las noticias del día, un artículo llamó su atención. Un nuevo competidor había emergido, de inmediato, alguien cuyo enfoque al mercado prometía agitar el sector. La aparente calma de su jornada se tornó repentinamente en un torbellino de desafíos. ¿Sería este nuevo jugador su mayor amenaza? Las dudas lo acechaban, y él sabía que debía actuar con rapidez. El ecosistema empresarial nunca fue más dinámico, y la incertidumbre ahora estaba a sus puertas. ¿Podría transformar esta situación desfavorable en una ventaja para su emprendimiento? Con la adrenalina corriendo por sus venas, el futuro se presentaba un campo de batalla abierto, lleno de oportunidades, pero también de riesgos inminentes. ¿Estaría Pedro listo para enfrentar no solo a sus competidores, sino también a su propia mente en esta lucha? El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, una leve neblina cubría el taller de Pedro. Al llegar, su mente se sentía más activa que nunca, una mezcla de técnica y creatividad corría por sus venas. Sin embargo, la presión del nuevo competidor pesaba sobre sus hombros. Sabía que no podía permitirse la inacción, cada día era otra oportunidad o un paso más hacia su posible fracaso. Se sentó frente a su computadora, abriendo el artículo de prensa que había suscitado su preocupación. Estudió cada detalle, cada estrategia mencionada sobre su competencia. No podría ignorar a este nuevo jugador en el mercado. Era hora de actuar tanto en su proyecto como en su mentalidad. Consciente de la necesidad de adaptarse, comenzó a elaborar un análisis competitivo. Se sumergió en la investigación, buscando datos sobre el nuevo negocio, su propuesta de valor y su público objetivo. La escritura se convirtió en su aliada, pero rápidamente se dio cuenta de que no solo se trataba de llenar hojas con información. Tenía que ir más allá. Esta era una oportunidad para reflexionar sobre sus propias dinámicas. Mientras recopilaba datos, comenzó a cuestionar la esencia de su emprendimiento. ¿Qué lo hace único realmente?, reflexionó. La respuesta no era inmediata, pero se sentía cada vez más motivado a buscarla. Al final de la jornada, había conectado puntos que antes parecían dispares. Con cada idea que surgía, una chispa encendía en su interior. Este desafío no era solo sobre competir, sino sobre innovar. Esa noche no descansó. Pedro se dedicó a dibujar un mapa mental de su proyecto. Cada idea nueva que llegaba, cada conexión que hacía, parecía llevarlo a una revelación orgánica sobre lo que podía hacer diferente. La importancia de su diferencial se sentía más clara. En ese proceso de análisis se dio cuenta de un talento oculto.
Tenía una habilidad innata para crear narraciones persuasivas, algo que no había explorado completamente. Decidió que su próxima reunión, en lugar de mostrar solo números y proyecciones frías, presentaría una historia convincente. Una narrativa que no solo exhibiera su producto, sino que explicara por qué existía y cómo podía transformar vidas. Inspirado por este descubrimiento, dedicó los siguientes días a perfeccionar su mensaje, ensayando frente al espejo, puliendo cada palabra. Las noches se tornaron en una danza de creatividad y estrategia. Las ideas fluían, y a través de ese proceso, Pedro percibió cómo su confianza crecía. La sensación de pánico que antes lo abrumaba había sido sustituida por una férrea determinación. Estaba listísimo para enfrentar su próxima reunión. Cuando finalmente llegó el día, se sentó al borde de su asiento, su presentación lista para ser desplegada. En su mente, se libraba una batalla. Era un cóctel de nervios y emoción, pero sabía que había hecho el trabajo necesario. Se sentía más como un líder y menos como un aprendiz, consciente de que cuando llegara el momento de presentar, iba a mostrar no solo su proyecto, sino su verdadero yo. Sin embargo, en el último minuto antes de entrar, una voz interna lo hizo vacilar. ¿Y si no conecta? ¿Y si falla? Esa misma voz que tantas veces lo había paralizado, lo enfrentó nuevamente. Consciente de que el verdadero desafío no era solo ante los inversores, sino en su interior, Pedro se respiró hondo y se presentó ante un futuro incierto. Pero justo antes de ingresar a la sala, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Un mensaje de Laura, que decía: «Recuerda, el miedo es parte del viaje. Abraza cada instante». La claridad se apoderó de él, y con un último vistazo a su presentación, supo que tenía todo lo necesario para triunfar. Pero también, su corazón corría el riesgo de experimentar una nueva vulnerabilidad. La presentación iba a cambiar todo. Pedro estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla sería en su capacidad de ser auténtico en la incertidumbre. ¿Conseguiría conectar genuinamente y enfrentar sus propias tensiones internas, o cedería a los miedos y temores? La respuesta lo aguardaba tras las puertas. La sala de conferencias lo recibió con un aire gélido. La frialdad del lugar contrastaba con la calidez que comenzaba a generar en su interior. Al entrar, una mezcla de sombras y luces artificiales creaba un ambiente cargado de tensión. La mesa larga, repleta de inversores con miradas expectantes, se sentía como un tribunal, en el que sus ideas serían evaluadas de manera implacable. Sin embargo, esa escena que antes lo habría paralizado, se convirtió en un campo de batalla en su mente, donde el miedo debía ser enfrentado. Con cada paso que daba hacia el centro de la sala, Pedro sintió que el suelo se hundía y se elevaba al mismo tiempo. En ese instante decisivo, conectó con su narrativa. No solo hablaba de cifras, sino de sueños e inspiración. Sus manos sudorosas se aferraban a los papeles, empujando hacia atrás la inseguridad que había acechado días atrás. Así que, al llegar a la proyectora, dejó que el aire se desperezara y se centró en sus respiraciones. «Hoy les hablaré de más que un producto», comenzó. La voz, al principio temblorosa, creció con cada palabra que pronunciaba. «Quiero compartir con ustedes una historia, mi historia, la historia de cómo un simple concepto puede cambiar vidas». Se notó en el brillo de sus ojos que no solo estaba presentando un plan, sino su pasión. Mientras iba desglosando su producto, una idea incesante lo acompañaba. ¿Por qué este proyecto es relevante? Con cada diapositiva, recordó no solo su propuesta, sino también aquellos momentos oscuros de duda y adversidad. Las miradas de los inversores cambiaron, su interés se intensificó, y Pedro sintió que estaba conectando no solo a nivel profesional, sino emocional. Había encontrado un canal auténtico a través del cual podía llegar a ellos. Pero a medida que avanzaba, la voz interna que había intentado acallar regresó. ¿Y si no confían en ti? ¿Qué tal si los números no respaldan tus palabras? Esa crítica interna era la carcoma de su confianza, y aunque sentía su eco, supo que debía enfrentarlo. Respiró hondo. «No todo en este viaje ha sido fácil. He enfrentado fracasos, he tenido miedo y he aprendido. Pero cada uno de esos momentos ha sido una oportunidad de crecimiento. He transformado esas experiencias en este proyecto, y lo que propongo hoy no es solo una ventaja competitiva, es una mirada diferente hacia el futuro». Con esas palabras, Pedro sentía que defendía no solo un producto, sino su evolución como emprendedor. Al finalizar la presentación, el silencio lo envolvía como un abrazo.
Las expresiones de los inversores variaban entre la contemplación y la aprobación. Podía respirar la tensión de sus expectativas en el aire. Sin embargo, la incertidumbre lo apremiaba, y aunque había ido más allá de sus temores, el reto final aguardaba, la sesión de preguntas. ¿Cómo planeas diferenciarte frente a la competencia que ya tiene una base sólida? Lanzó una voz al fondo. Pedro sintió un escalofrío, y la pregunta resonó en su mente. No era solo una cuestión de marketing, era la esencia de su propia identidad empresarial. Se tomó unos segundos para contemplar esa interrogante antes de responder. Primero, porque entendemos el valor de la autenticidad. Nuestra propuesta no es solo un producto, sino una solución que abraza las vivencias de quienes lo utilizan. La conexión emocional es nuestro motor. Con cada respuesta, la confianza crecía y la sinceridad brillaba en sus ojos. Pero la batalla interna aún no había terminado. Mientras las preguntas iban y venían, Pedro comenzó a darse cuenta. Su verdadero desafío no solo sería la competencia misma, sino la capacidad de mantenerse fiel a su esencia. Su viaje no terminaba en esa sala, apenas comenzaba. Al salir, con una mezcla de alivio y adrenalina, Pedro pasó su mano por su frente empapada en sudor. Había enfrentado a sus miedos, y aunque el resultado era incierto, había ganado algo más valioso, la confianza en sí mismo. Pero en el fondo, una nueva preocupación florecía. ¿Estaría listo para cumplir con las expectativas que había generado? Esa inquietud se instalaría en su mente, mientras se preparaba para el futuro incierto que estaba por venir. Una vez más, se sintió como un aprendiz, ante el abismo de la evolución. ¿Cómo manejaría esa presión autoimpuesta en los días venideros? Lo que estaba claro era una cosa: su crecimiento personal apenas empezaba, y la siguiente etapa prometía desafíos aún más intensos. La mañana siguiente, Pedro despertó con una sensación de inquietud que le causaba desasosiego. La adrenalina de la presentación aún corría por sus venas, pero ese entusiasmo se había transformado en un nudo en el estómago. Se sentó en la cama, tomando un momento para reflexionar sobre su experiencia. Sin embargo, al observar el día gris que asomaba a través de las ventanas, su mente viajó hacia un abismo de pensamientos. El clima reflejaba su estado anímico, nublado, incierto, frío. A medida que se preparaba para salir, cada prenda que elegía parecía un recordatorio de que estaba dando un paso hacia un mundo en el que la presión y la competencia eran intensas. La idea de que cualquier movimiento en falso podría desmoronar lo que había logrado lo perseguía como una sombra. Sin embargo, en su mente también resonaba el eco de sus palabras de la noche anterior, y antes de salir se miró al espejo. «Eres más fuerte de lo que crees», se dijo. Podría ser un mantra, pero era el primer intento genuino de autoconvencerlo de su valía. Mientras caminaba hacia la oficina, las calles repletas de gente con rostros absortos lo hacían sentir aún más pequeño. A cada paso, se preguntaba si realmente tenía lo que hacía falta para sobresalir. Era un ciclo vicioso. La inseguridad lo empujaba hacia el deseo de aprobación. Mientras más se preocupaba, más se aferraba a su vieja narrativa de que no era suficiente. Al llegar a su lugar de trabajo, la atmósfera era palpable. Sus compañeros hablaban emocionados sobre futuros proyectos, pero Pedro se sentó en su mesa, abrumado por la ansiedad que lo consumía. Mirando su computadora, el cursor parpadeaba, recordándole que el tiempo no se detendría, que las expectativas estaban ahí independientemente de cómo se sintiera. Decidido a romper la rutina de la duda, se forzó a abrir un nuevo documento. En lugar de una lista de tareas, decidió escribir sobre sus miedos. Plasmar sus temores en papel lo ayudaría a centrarse, o al menos eso esperaba. Conforme escribía, comenzó a desentrañar la raíz de su ansiedad. Cada palabra era una incógnita resuelta, una conversación consigo mismo que requería valentía. El miedo al fracaso, redactó, no es más que un reflejo de la inseguridad en mí mismo. Este descubrimiento le brindó una leve sensación de liberación, como si se quitara un peso de encima. Sin embargo, la libertad era efímera,
y pronto se invadió de preguntas retóricas. ¿Estás preparado para ser líder? ¿Puedes crear un legado? La jornada transcurrió entre momentos de lucidez y de profunda introspección. Las interacciones con sus compañeros resultaron cada vez más significativas. Comenzaba a identificar las fortalezas de los demás y cómo podían complementar su visión. Ese giro en su percepción fue un elemento revelador. El trabajo en equipo nunca había sido su fuerte, siempre había preferido la independencia, pero ese día se sintió atraído por la idea de colaborar, de unir fuerzas. Era otra capa en su proceso de evolución. Por la tarde recibió una llamada inesperada. Uno de los inversores que había estado en su presentación quería reunirse. El corazón de Pedro latió con fuerza. Este era el momento de demostrar que no era solo una presentación efímera, sino un actor clave en el crecimiento del proyecto. La ansiedad lo invadió nuevamente. Debía ser asertivo y su preparación se había centrado en ello. Sin embargo, mientras se preparaba para esta nueva reunión, la inquietud regresó con más fuerza. La recuperación que había sentido al escribir no parecía suficiente frente a la inminente evaluación de su potencial. Un dolor agudo de duda se estableció en su pecho. ¿Realmente estoy listo para esto? Quiso convencerse de que era solo otra oportunidad de mostrar su contribución al mundo, pero el eco de su inseguridad creó un momento de paralización. Sin embargo, el profundo deseo de escapar de la sombra de su propia voz crítica lo llevó a un impulso transformador. Debía enfrentarse no solo a los inversores, sino a su propio miedo. Mientras contemplaba su plan de acción, una idea brilló en su mente, un rayo de claridad. Este es solo el comienzo. El verdadero desafío será construir sobre esta base. Y así fue como, al salir de su oficina, se sintió decidido a transformar esa ansiedad en su motor de crecimiento. Pero, justo antes de cerrar la puerta detrás de él, se detuvo un instante. Aquel pasillo se iluminaba con una luz tenue, como presagiando algo. En ese momento de duda, un mensaje llegó a su teléfono. El emisor lo dejó helado. «Necesitamos hablar. Estoy interesado en sumarme a la propuesta». Esa revelación lo llevó a preguntarse acerca de las oportunidades inesperadas, comenzando así una nueva fase de su recorrido. La incertidumbre se transformaba en asombro, pero aún había más por descubrir. ¿Sería este el cambio que necesitaba para consolidarse en un mundo tan competitivo? Pedro se quedó mirando el mensaje en su teléfono, las palabras danzando ante él como si fueran un enigma en medio de su agitación interna. La oferta, audaz y tentadora, pulsaba su curiosidad e imperfecciones. Tenía la evidencia palpable de que lo que había estado esperando, quizás incluso su salvación, estaba frente a él. El miedo, sin embargo, se estaba entrelazando con la emoción y se sintió atrapado en una especie de limbo emocional. Con cada paso hacia la reunión, su mente corrió entre posibilidades. La idea de que un nuevo socio pudiera cambiar el rumbo del proyecto lo electrificaba, pero también despertaba su miedo a la vulnerabilidad. ¿Estaría dispuesto a abrirse a alguien más? Ese pensamiento lo asustaba. Sin embargo, recordaba lo que había escrito sobre trabajar en equipo, sobre cómo los talentos de los demás podían incidir en su propio crecimiento y autovaloración. Era una lucha entre la soledad y la colaboración, dos fuerzas que parecían definirse en su vida. La reunión comenzó. Al entrar en la sala, Pedro se encontró con 3 pares de ojos observándolo con expectación. Su discurso inicial, preparado en la mente una y otra vez, se desvaneció en un susurro de dudas. Pero cuando comenzó a hablar sobre su visión y las posibilidades del proyecto, sintió el flujo de la energía cambiar. Era evidente que había un interés genuino. Cada pregunta que le hicieron no solo lo desafiaba, sino que también revelaba su conocimiento. Empezó a relajarse mientras más interactuaban, y la adrenalina empujaba su capacidad de respuesta. Aquello era solo el principio de una nueva alianza. No obstante, al cierre de la reunión, una pregunta no cesó de evidentemente rondar en su mente. ¿Estoy capacitado realmente para trabajar en conjunto con alguien con esos recursos y conexiones? Esta inseguridad volvió a habitarlo con la misma fuerza que antes, una sombra que nunca parecía alejarse del todo.
Pedro decidió hablar abiertamente de sus inquietudes con el potencial nuevo socio, abriéndose a la posibilidad de una conversación más profunda. Esa elección fue liberadora. Por primera vez, no se necesitaba ocultar detrás de una fachada de competencia. Vio la respuesta en el rostro de su interlocutor. La vulnerabilidad puede ser un signo de fortaleza, no de debilidad. Y así, abordaron futuros desencuentros, ambiciones, y compartieron experiencias pasadas sin miedo a ser juzgados. La conexión que comenzó a formarse entre ellos encendió un destello de esperanza en Pedro, como si finalmente estuviera construyendo un puente sobre el abismo que solía ser su percepción de incapacidad. De regreso en su oficina, una nueva visión para el futuro empezó a gestarse en su mente. Esto es solo un primer paso, reflexionó. Se dio cuenta de que su viaje no solo estaba conectado con quien se convertiría al lado de un nuevo socio, sino con la posibilidad de redescubrirse a sí mismo mientras se adentraba en lo desconocido. El miedo no iba a desaparecer, pero había aprendido a bailar con él, a no dejarlo dictar sus decisiones. Al final del día, mientras se quedó revisando alguna escritura en su computadora, un nuevo mensaje apareció. Era un recordatorio de que había llegado el momento de asistir a una charla sobre innovación en el sector en el que estaba inmerso. Podría ser otra oportunidad para compartir y seguir conectándose, no solo con su futuro socio, sino con otros que podrían llevar su carrera a un todavía mayor desarrollo. El corazón de Pedro se aceleró, y sin pensarlo mucho, se inscribió al evento. Quizás esta charla sería el catalizador de un cambio aún más profundo. Darse cuenta de que cada paso que tomara lo acercaba más a la versión de sí mismo que deseaba ser, un líder auténtico, capaz de transformar no solo su vida, sino también las de quienes lo rodeaban. Y mientras la noche caía, un último mensaje iluminó la pantalla de su celular. Estamos organizando un proyecto ambicioso, y creo que podría ser clave. ¿Te interesa? Allí, ante esa nueva invitación, Pedro comprendió que su viaje apenas comenzaba. Pedro observó los rayos del sol filtrarse a través de las ventanas de su taller, iluminando su espacio con una calidez renovadora. Atrás quedaba el enjambre de dudas que solía ahogarlo. Ahora, cada rayo representaba un nuevo comienzo, una nueva aventura. Oportunidad. La llegada de su socio había desencadenado una serie de cambios en su vida que se extendían mucho más allá de lo profesional. Había aprendido a confiar en los demás y en sí mismo, un valioso aprendizaje al que antes había sido ciego. La idea de un trabajo en equipo, una noción que antes le parecía abrumadora, había encontrado su lugar. Con su socio, Pedro había podido esbozar un plan estratégico ajustado a la dinámica actual del mercado. Estaban trabajando codo a codo, e irónicamente, la lucha contra la soledad había sido convertida en una poderosa alianza. Con cada reunión compartida, tanto la visión como la pasión por innovar crecían exponencialmente, y la energía creativa se disparaba en los rincones del taller. Un día, mientras revisaban el progreso de su estrategia de lanzamiento, su socio presentó una idea que lo dejó con la boca abierta. ¿Qué tal si organizamos un evento para presentar nuestros avances al público y a posibles inversores? Una muestra no solo de nuestros autos, sino de lo que estos pueden significar para la comunidad y el futuro del transporte en nuestra ciudad. La propuesta resonó profundamente en Pedro, como si un eco de posibilidades se hiciera presente. El taller, hasta ese momento un refugio privado, se convertiría en el corazón de una revolución. Con el entusiasmo a flor de piel, Pedro se dedicó a la tarea de planificar el evento. Cada aspecto se convirtió en una oportunidad para mostrar no solo su producto, sino también su crecimiento personal. Se dio cuenta de que su conexión con la anciana había marcado un punto de inflexión que ahora se materializaba. Su deseo de crear un impacto significativo se intensificaba. Cada paso en la organización del evento lo acercaba más a su esencia auténtica. Cada decisión se impregnaba de propósito. El día del evento llegó. El taller estaba abarrotado de personas, amigos, familiares y curiosos se unieron a la celebración. Las luces estaban dispuestas de forma estratégica y cada rincón emitía una vibrante energía. Pedro, de pie al frente, sintió que no solo estaba presentando un producto, sino que estaba compartiendo su viaje, su transformación. Sus palabras fluyeron con confianza mientras contaba la historia de cómo había superado sus miedos, llegado a confiar en su instinto y encontrado un nuevo camino hacia su sueño.
La ovación que recibió al finalizar parecía sacudir los cimientos del lugar. Miró a su alrededor, viendo sonrisas y palabras de aliento. La conexión que había formado con su comunidad era palpable. Aquel era el momento en que su sueño comenzaba a florecer, un reflejo del deseo colectivo por un futuro más sostenible. No solo había alcanzado una meta profesional, sino que había consolidado su lugar como un líder en su ámbito. La ansiedad a la que solía someterse había sido reemplazada por un sentido de propósito inquebrantable. El evento fue un éxito rotundo, y al final de la noche, Pedro se sintió desbordante de satisfacción. Los inversores mostraron interés en colaborar, y la comunidad comenzó a verlo no solo como un mecánico, sino como un innovador que había decidido arriesgarse por un sueño. La sensación era indescriptible. Había logrado un cambio tangible en su vida y en la de los demás. Su viaje de lucha interna había encontrado su recompensa. Mientras cerraba las puertas del taller, la luna brillaba en el cielo. Un suspiro de alivio y gratitud brotó de su pecho. No solo había alcanzado una meta profesional, sino que se había transformado en un hombre que ahora creía firmemente en su valor y en su capacidad para marcar una diferencia. Había aprendido que el verdadero crecimiento proviene de enfrentarse a sus miedos y de abrirse a los demás. Finalmente, Pedro miró hacia el horizonte, sabiendo que la travesía apenas empezaba. Su experiencia sería siempre un recordatorio de que el cambio siempre es posible, y que los sueños pueden materializarse en la medida en que se les otorga el esfuerzo y la confianza necesarios para tomar riesgos. Se sintió listo, no solo para seguir soñando, sino también para guiar a otros en su camino hacia la realización personal. Había comenzado un capítulo nuevo en su vida y no había vuelta atrás. Ahora, tú, que has seguido esta historia, es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus propias metas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de soñadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta inspiradora conclusión. Y sobre todo, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final impactante y revelador. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte del cambio.